Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición el poder compartirles con ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Les invito a que si están en casa, puestos de pie, vamos a dar inicio con una oración, pidiéndole al Señor de su ayuda y de su respaldo para este momento. Oramos. Bondadoso Dios y buen Padre celestial, delante de tu presencia, Señor, nos allegamos en el sublime nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote las gracias por la vida que tú nos das, por el privilegio de disfrutar de este día, Señor. Muchas gracias, pero también agradecemos el que tú nos des la bendición de meditar en tu palabra. Te pedimos que tomes el control de este momento, despejes nuestra mente, quites todo aquello que no es tuyo, Señor, toda distracción, deséchalo de nuestra vida y danos esa libertad para poder meditar en tu palabra y sobre todo poder entender, Señor, y tener ese corazón sumiso para someternos a tu voluntad, oh Padre. Toma tú el control de este momento, como también mi vida está en tus manos. Úsala conforme sea tu voluntad y así tu nombre sea altamente glorificado. Al creer, mi Dios, que así lo harás y has de obrar mucho más, te damos gracias y todo está en tus manos, sabiendo que también tú tomarás mi vida. Creo, Dios, que lo harás. Te agradecemos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Perdón, antes vamos a dar lectura a una parte de la palabra del Señor. Vuelvo a pedir que se pongan de pie con la ayuda del Señor y vamos a leer ahí el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 29. Proverbios 11, 29. Si lo tienen a su consideración, dice así: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Una vez más dice así: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Bueno, en nuestra vida yo creo que todos nos hemos encontrado con, ya sea con algún aparato que no nos funcione, o a cuántos han comprado un teléfono y quizás un mes, 2 meses ya no funciona. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiarlo o hay que arreglarlo. Bueno, no solamente podemos ver en un aparato o incluso a veces en algunos productos el que no funcionen bien, sino también lo podemos ver dentro de las familias, que lamentablemente hay familias que son disfuncionales. Por eso vamos a considerar en esta enseñanza cómo es una familia disfuncional. Bueno, la palabra familia quiere decir que es un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntos. A través de la palabra de Dios nosotros podemos darnos cuenta que la familia está en el centro del plan de Dios para la felicidad y el progreso de sus hijos. La Biblia enseña que Dios estableció la familia desde el principio. Tener una familia sin duda es una bendición, pero dice nuestra enseñanza disfuncional. La palabra disfuncional significa que funciona mal o a medias, o que realmente no hace lo que se espera. La familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continua y regularmente, que muchas veces lleva a los demás miembros a acomodarse a tales acciones. Por eso, donde dimos lectura en la palabra de Dios, dice que el que turba su casa heredará viento. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo? Que traer problemas a nuestra familia a futuro, lo que vamos a enfrentar son vientos, tempestades, problemas
dificultades, que en vez de disfrutar de una familia, porque vuelvo a repetir, tener una familia es una bendición. Hablar del matrimonio fue algo que fue diseñado por Dios y fue ¿para qué? Para vivir felices. Pero tristemente hemos llegado a escuchar frases donde dicen, en mi casa es un infierno. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetir, por los problemas, las malas conductas. Y es ahí donde se cumple lo que dice la palabra de Dios, que si una persona insensata o una persona que turba su hogar, lo único que va a acarrear son vientos, problemas, dificultades. Y es ahí donde podemos encontrarnos con una familia disfuncional, que no está funcionando bien. Pero ese no es el deseo de Dios en nuestra familia. Por eso vamos a considerar cómo es una familia disfuncional. Les invito que estando de pie vamos a dar lectura a otro pasaje escritural, y ahora va a ser ahí el libro de Proverbios 23 con la ayuda del Señor. Libro de Proverbios capítulo 20, versículo 3 con la ayuda del Señor. Si lo tienen a su consideración, damos lectura y dice así: honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Una familia disfuncional se conoce porque su comportamiento es inadecuado, inmaduro y sin capacidad de relacionarse sanamente. Qué triste es ver familias que aún no tienen la madurez necesaria o sus acciones no son adecuadas. Y dice la palabra de Dios que sin duda es algo de respeto y admiración el hombre dejarse de contiendas. O sea, que el hombre es de respetar o de admirar a esa persona que cuando hay un problema o una dificultad, sabe parar, sabe frenarlo. Pero sin embargo, dice que mas todo insensato se volverá en ello. Si algo que es muy difícil es parar una discusión, y más cuando en una discusión, si yo tengo mis ideas, mis pensamientos, y si le agregamos un poco el orgullo, a veces eso nos impide frenar una discusión, una disputa entre la familia. A veces tanto es el orgullo que a veces cuando dice la inmadurez, hablar de la inmadurez es cuando una persona todavía tiene actitudes infantiles, no ha alcanzado la madurez necesaria, y a veces dicen, es que yo no puedo hablar con él porque se molesta, se enoja o cambia de humor rápidamente. Entonces, al querer tratar de corregir algo, como luego se dice, le echamos más leña que al fuego. Esa discusión va creciendo y creciendo y creciendo. A veces vemos por ejemplo, la insensatez en cuanto entre padres con hijos empiezan a discutir, a pelear. Entonces eso va a generar más problemas, y cuando nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, realmente nos olvidamos, no somos capaces de pensar. Tampoco damos lugar a la humildad en aceptar cuando nos equivocamos. En otras palabras, muchas veces podemos decir, actuamos sin pensar. ¿Y qué lleva? A veces nuestras reacciones impiden que podamos dialogar, podamos comunicarnos, y lamentablemente con nuestras propias acciones terminamos lastimándonos unos a los otros. Nos olvidamos del amor hacia el prójimo y muchas veces nos olvidamos del respeto. Por eso vuelvo a repetir lo que dice la palabra de Dios, mas todo insensato se volverá en ella.
O sea, toda persona que se deja guiar por sus comportamientos, si es muy agresivo, se ve envuelto que en ello. Consideramos cuando dice la palabra de Dios que airaos, mas no que no pequéis. Y muchas veces por nuestra ira, nuestro enojo, pues cometemos cosas que después, pues uno se arrepiente. Pero lo dicho, ya está hecho. Comúnmente se dice que duelen más las palabras que los golpes. ¿Por qué? Porque un golpe se desaparece, pero una palabra queda marcado. Y es ahí donde podemos ver una familia que disfuncional, cuando sus comportamientos no son los correctos, cuando no tienen la madurez de admitir sus equivocaciones, cuando no tienen proyectos, metas. Eso genera problemas tras problemas. Y vuelvo a repetir, la falta de comunicación. Sí es cierto que dentro de la familia es muy necesaria la comunicación, pero cuando hay una familia disfuncional, pues esto es imposible platicar, dialogar. Y vuelvo a repetir, esto genera más problemas. Vamos a ver el segundo punto con la ayuda del Señor, y aquí vamos a dar lectura en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 con la ayuda del Señor. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 con la ayuda del Señor. Estando de pie, vamos a leerlo, y dice así: Mas los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pueden ocupar su lugar. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo de cómo es una familia disfuncional. Y bueno, los integrantes están enfermos emocional, moral y espiritualmente. Con tristeza podemos ver que dentro de las familias algo que está afectando mucho es precisamente las enfermedades emocionales. Estos ocasionalmente se dan porque en su pasado quizás fueron abusados sexualmente, cuando hubo preferencias, cuando hubo agresiones verbales, insultos, o sea, llevó una vida de violencia intrafamiliar. Son problemas que van afectando al hombre, y a la medida que va creciendo queda arraigado en lo que pasó, en lo que vivió, y llega el momento que todo sale a la luz. Y vuelvo a repetir, es algo muy triste cuando nos encontramos con familias que aún a veces se dice, es que ya perdoné, ya no duele, pero uno se puede dar cuenta que ese pasado aún sigue, y eso ha afectado relacionarse como familia. Vemos aquí, la Biblia nos habla sobre el ejemplo de Elí y sus hijos. Bueno, si consideramos, vemos la vida de Elí venía de una línea sacerdotal, por consiguiente sus hijos también iban a ser sacerdotes. Pero aquí el detalle, vemos que el resultado del descuido por parte del sacerdote Elí hacia sus hijos, se formaron o tuvo hijos sin valores e hijos impíos. Si nosotros nos podemos dar cuenta, cuando una persona tiene podremos decir, por ejemplo, el sacerdote Elí tenía un buen lugar. Bueno, claro, es dado por Dios, pero ¿cuántas personas podremos decir tienen un trabajo muy elevado, o dentro de la iglesia tienen un lugar muy especial, y muchas veces llega el descuido hacia los hijos, que se empeñan más en el trabajo, en las amistades, en las actividades del templo, que hacen a un lado a sus hijos, no les prestan la atención, y eso genera que los niños vayan creciendo
como que con esa idea de que a mi papá no le importo, a mi papá o a mis papás no les intereso, o ellos no me quieren, o ellos no me aman, y empiezan a tomar actitudes muchas veces agresivas, u otras son muy antisociales, debido a que a la falta de atención a los hijos. Y lamentablemente algunos, sin darse cuenta, el día de mañana lo llegan a lamentar. Y vemos aquí pues también aquí Eli, sus hijos iban a ser sacerdotes, ¿no? Entonces como que, bueno, tienen que comportarse, tienen que estar a la altura. Y si nos damos cuenta cuando dice la palabra de Dios que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová, no meramente que ellos no conocieran a Dios, sino que realmente los hijos de Eli nunca tuvieron una relación con Dios. Ellos sí estaban dedicados a servir a Dios siendo sacerdotes, pero en la práctica no les interesaba conocer ni obedecer a Dios, a tal punto que eran hombres corruptos y lo único que buscaban era su propio interés. Tales acciones que podemos ver que los hijos de Eli eran hombres impíos que no conocían a Dios. Ahora también sus hijos eran corruptos que no respetaban los sacrificios ofrecidos a Dios. Y aún vemos que en lo moral ellos cometieron o fueron participantes de escándalos sexuales aún en la propia casa de Dios. Ahí nos podemos dar cuenta, o sea, lo que es de una familia disfuncional. O sea, que lo que está provocando que no funcione bien, que no marche bien las cosas es dentro de la familia, cuando se está enfermo, que emocionalmente, moralmente y espiritualmente. O sea, ¿qué es lo que llevan a actuar? Es a más pecado. La falta del perdón es algo que afecta dentro de las familias, las disputas. Entonces todo eso genera que problemas dentro del hogar. Entonces ahí podemos ver, vuelvo a repetir, cómo es una familia disfuncional, cuando cada uno de los integrantes viven aferrados a lo que vivieron en su pasado, y a veces justifican su comportamiento de: es que soy así por culpa de mis papás, es que soy así porque así me educaron. Y tristemente no es así. Llega a una edad donde somos responsables del camino que nosotros vamos a elegir, sea un camino bueno o sea un camino malo. Quizás algunos fueron lastimados en su vida pasada, pero sabemos que en Cristo hay libertad, que Cristo es el que nos ayuda a superar todo lo triste o lo feo que se ha vivido en el pasado. Recuerdo de una ilustración de una niña que ella fue abusada por su familiar, a tal punto que fue llevada a un orfanatorio. Entonces ahí llegó una familia cristiana y la adoptó. Y pues realmente esa niña era muy desconfiada, muy apartada, y pues en su corazón albergaba mucha tristeza, dolor, odio, y pues es entendible por lo que había pasado. Pero gracias a Dios ella decía: me adoptó una familia cristiana. Que ella empezó a ir al templo y empezó a ir al templo y empezó a ir al templo hasta que le entregó su vida a Cristo. Ella pudo perdonar y pudo tener una vida diferente y disfrutar de una hermosa familia. Y ella decía que cuando Cristo cambia, el pasado quedó atrás, que ya no hay lugar para decir: es que soy así por mi pasado, es que soy así por esto, es que me pasó esto. No, porque lo que Cristo hace
lo hace nuevo, como dice su palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas perfectas, porque Dios es el quien sana las heridas, Dios es el quien restaura y Dios es el quien cambia todos los corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Se puede tener una familia feliz. Se puede disfrutar de la armonía dentro del hogar, siempre y cuando se le pida a Dios que Él sea el centro de ese hogar, de esa familia, que Dios sea el que habite ahí, que su presencia esté en este lugar, que el huésped de ese hogar sea Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que ha vivido en su pasado, los errores que ha cometido, es pedirle perdón al Señor, y sabemos que en Él alcanzamos misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a considerar otro punto más estando de pie, y lo vamos a hacer aquí mismo en este libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el mismo capítulo 2, ahora el versículo 30. Dice así, si lo tienen a su consideración, leemos, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán viles. ¿Cómo es una familia disfuncional? Bueno, otro ejemplo es padres sin gobiernos, hijos descontrolados. Y volvemos a ver el ejemplo de Eli. Y aquí nos podemos dar cuenta de cuán importante es la corrección y la disciplina dentro de los hijos, o que los padres mantengan su gobierno en la familia. Pues aquí vemos que Eli, ante las actitudes que tenían sus hijos, él no hizo nada. Sí les habló, sí les dijo, pero se necesitaba que él tuviera más firmeza en cuanto a al castigo que sus hijos ya merecían. Pues con tan solo ver las atrocidades que ellos hacían, como ellos mismos, sus hijos, incitaban al pueblo a pecar, ellos necesitaban la severidad de sus padres, pero no fue así. Y ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que en una familia disfuncional se debe muchas veces a que los padres no ejercen su autoridad sobre los hijos. Por consecuencia, es una familia descontrolada. Cada quien hace lo que quiere. A veces decimos, bueno, voy a salir a tal lugar. Papá dice, no, pero si mamá me dijo que sí, pues yo me voy. No hay ese respeto. O sea, vemos el descontrol. A casa, si se tienen reglas, dicen, no, pues la hora de llegar a casa es a las 9. Pero a veces el hijo dice, pero yo sé que mi papá no me dice nada, o mi mamá no me dice nada, voy a llegar más tarde. O sea, ese descontrol afecta muchas veces a la familia. ¿Y es por qué? Porque los padres a veces, es que pobrecito de mi hijo, es que está joven, es que pues sí necesita distraerse, necesita divertirse, aunque muchas veces, como aprendíamos hace un momento sobre cómo es una familia disfuncional, a veces sus comportamientos son inadecuados, o las acciones que ellos están realizando están deshonrando a Dios, los están deshonrando a ellos al no obedecerles, pero el Padre lo admite. El Padre lo consiente. Y si recordamos donde dimos lectura, vemos, vuelvo a decir, vemos el ejemplo de Eli. O sea, mismo el Señor dijo, o sea, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, dice, andarían delante de mí perpetuamente, es decir, para siempre. Qué bendición tan grande sobre el sacerdote Eli, que iba a tener una descendencia de ser sacerdotes. Pero por causa de sus hijos, mismo el Señor dijo,
nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán que viles. Elí, al estar admitiendo lo que sus hijos hacían, lo que sus hijos realizaban, Elí a quien estaba deshonrando era a Dios. Muchas veces los padres prefieren darle la espalda a Dios antes que corregir la actitud de sus hijos. Antes de corregir la actitud de sus hijos, antes de corregir la actitud de su esposa o de su esposo, prefieren darle la espalda a Dios y consentir el pecado, dar lugar al pecado antes de disciplinarlos. ¿Por qué? Porque es que pobrecito, o es que el otro, a veces dicen, es que yo como a mí mis padres me pegaron, mis padres eran así, o a mí mis padres casi no me daban permiso, pues yo no quiero ser igual con mis papás, con mis hijos. Y a veces se hace lo que comúnmente decimos, se les da la rienda suelta y se hace caso omiso a la corrección, cuando nosotros sabemos que una corrección va a traer bendición a la vida de los hijos. Pues mismo el rey Salomón, mismo él lo dijo. Dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. O sea, nuestra necedad está en nuestro corazón. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y aquello. Pero cuando se nos corrige, dice, mas la vara de la corrección hará alejar de él. Pero vivimos en un tiempo donde a veces los hijos dicen, si tú me pegas, te denuncio. Es que ahorita ya no se les puede pegar a los hijos. No, o sea, debemos de ver la palabra de Dios, y él mismo lo dice, es algo bíblico, que la vara de la corrección hará alejar. Si se corrige al hijo, va a traer descanso, pero se necesita ser firme en cuanto a la corrección de los hijos. Hay actitudes que ya no merecen una llamada de atención, sino a veces con el dolor de mi corazón debo de usar la vara de la corrección. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ya rebasó el límite, debo de corregirlo. Pero vuelvo a repetir, a veces el decir, es que yo no quiero pegarle a mi hijo, yo no le voy a pegar. No, y a veces por no corregirlo admitimos o estamos consintiendo sus actitudes. Y vuelvo a repetir, eso está afectando a la familia. Que los padres se hagan desentendidos y no ejerzan su autoridad o su gobierno sobre sus hijos. Así, aunque el hijo tenga 18 años, pero si está con el padre, debemos de obedecerlos, debemos de obedecer a nuestros padres. A veces uno como hijos nos la quitamos para ya no obedecer a nuestros padres, o para que ellos no nos manden. Muchas veces llegamos a decir, pues cuando tenga 18 años, o que decimos, ya soy mayor de edad y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Tú ya no me puedes mandar, tú ya no me puedes hacer esto, tú ya no. Y a veces hasta uno se vuelve grosero con los padres, pero no. Dios en su palabra nos ha enseñado que nosotros debemos de honrar a nuestros padres, y si no honramos a nuestros padres, tampoco estamos honrando a Dios. Y si vemos a través de la palabra de Dios, retomando lo que estábamos leyendo hace un momento, dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. O sea, si nosotros tenemos en poco la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, ¿qué dice? Serán viles. Dios no quiere que una familia viva mal. Dios ha puesto al hombre
como cabeza del hogar. Dios ha puesto a la mujer como la ayuda idónea. Y a nosotros como hijos estamos para obedecer a nuestros padres. Obedezcamos la palabra de Dios. Respetemos el lugar que Dios le ha dado a nuestros padres. Y ustedes, padres, a veces alguno dirá, pero es que ya cometí un error, y yo con qué cara le voy a decir a mi hijo, no hagas esto o no hagas otro. Porque a veces cuando el padre fue infiel, o el padre vivió en las drogas, y a veces el hijo va tomando el mismo camino y dice el padre, no hagas esto, no hagas otro. Y fácilmente como hijo se le dice, bueno, ¿y tú para qué me lo dices? Si tú hiciste esto, si tú hiciste el otro. Y el padre decirle, sí lo hice y estuvo mal, y por eso te lo digo. Pero muchas veces hay padres que cuando los hijos echan en cara a ello, a veces dicen, no, pues sí, no, pues el otro. Yo siempre lo pienso y digo, qué importante es escuchar el consejo de los padres. ¿Por qué? Porque ellos ya han transcurrido la vida más que nosotros, y en lo que nosotros vamos, ellos ya vienen. Entonces ellos tienen más experiencia en la vida. Debemos de dar oídos a los consejos que nos dan nuestros padres. Debemos de obedecer ¿a qué? A sus consejos. Si es que queremos que nos vaya bien, ¿en dónde? En nuestra vida. Hay que obedecerlos. Hay que someternos a la autoridad de nuestros padres. Y así, padres, pídanle al Señor que los revista de autoridad para poder gobernar bien su casa. Pues mismo la Biblia le dice que, ¿quién no tiene el deseo de servir a Dios? Pero primero hay que aprender a gobernar nuestra casa. ¿Por qué? Porque es muy importante para no tener una familia disfuncional, para que los hijos estén en sujeción. Por eso, cada uno examine. Usted como padre, examine su familia, véala, y usted mismo podrá saber si su familia es disfuncional o si están viviendo en una familia que todo está funcionando bien, que todo está marchando bien. Pero usted que dice, mi familia es un desastre, porque luego así se llega a expresar, hoy dígale al Señor, ayúdame, ayuda a mi familia, pon orden en mi familia. La palabra de Dios es para usted, que su familia es disfuncional, y quizás por las actitudes que usted tiene o la de sus hijos, hoy ore a Dios por usted o por sus hijos, y dígale al Señor que Él intervenga. Dígale a Dios, danos madurez, ayúdanos a madurar en mi familia, que seamos una familia madura, que en nuestra familia haya esa facilidad de relacionarnos. Si alguno aún está lastimado por el pasado, hoy dígale al Señor, sáname. Señor, sana mis heridas interiores, sana la de mis hijos. Si usted como padre o como madre lastimó a sus hijos, pídales perdón y empiecen de nuevo, pero ahora con la ayuda de Dios. Usted como padre, usted como madre, que no está gobernando bien su casa, y eso la ha llevado a tener hijos que hacen lo que quieran, hoy tome las riendas, pero antes pídale al Señor que le dé de su gracia, que le dé de su ayuda. Reconozcan de Dios que está fallando, que está faltando a su palabra, pero hoy dígale, Señor, yo quiero honrarte y quiero que también tú me honres en mi familia. Hónrame en mi familia, y así juntos puedan buscarle en paz, en armonía y sobre todo en amor, porque sin duda es lo que Dios quiere que haga en cada hogar, en cada familia, que todo funcione bien. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea propicio. Bondadoso Dios y buen Padre celestial,
Delante de tu presencia, Señor, nos allegamos en el sublime nombre de tu Hijo Jesucristo, implorando tu favor y tu misericordia por cada familia, Señor, que están viendo esta transmisión, Señor, y reconocen que tienen una familia disfuncional, Señor. Te pido que tú obres, te pido que tú intervengas, Señor. Obra en ese hogar conforme a su necesidad. Si alguno está viviendo de una forma inmadura, Señor, dale la madurez, Señor, dale la madurez, oh Padre celestial. Aquel que sus actitudes no son correctas, que no son agradables ante ti, y muchas veces esas actitudes están lastimando el hogar. También te pido que tú redargullas a través de tu Espíritu Santo, que pueda reconocer, que pueda rectificar y sobre todo pueda llegarse ante ti y pedir tu ayuda, porque solo tú puedes ayudarles, solo tú puedes obrar, Señor, en esos hogares que están pasando por esta situación, Señor, en esos hogares que por falta del perdón han dado lugar al resentimiento, al odio. Señor, te imploro que tú sanes esas heridas, sana las heridas, Señor, cualquiera que sea el motivo por el cual emocionalmente hay una enfermedad. Tú eres el sanador, tú eres el que sana al quebrantado de corazón. Interven, Señor, interven. Aún en los padres, Señor, que no ejercen su autoridad, su gobierno dentro de su hogar, y sus hijos hacen lo que quieren. No hay obediencia, no hay sujeción, no hay respeto. Te imploro que tú intervengas, que tú ayudes a tus hijos. Ayuda a cada padre, ayuda a cada madre. Dale de tu gracia, Señor. Tú le has dado esa autoridad que Él puede ejercer sobre sus hijos. Ayúdales, oh Dios eterno, ayúdales, oh Padre celestial, y obra misericordia, Señor, porque no dudamos, Señor, que solo tú puedes hacerlo. Pelea por cada familia, pelea, Señor. Sabemos que el diablo anda como león rugiente, sin dudas, oh Padre, queriendo destruir los hogares, queriendo destruir las familias, pero Señor, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Tú interven, oh Padre celestial, restaura esos hogares, restáuralos, Señor, restáuralos, y puedan gozar de ese plan divino que tú tienes para las familias, que tú de antemano has diseñado, Señor. Una familia llena de paz, de armonía, de amor, pero tú estando en medio de ellos, Señor, juntos sirviéndote, así como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ese sea el deseo de cada familia, que tú seas el centro, Dios eterno, porque oh Padre celestial, si tú no eres en nuestras familias, oh Padre, no somos nada. Por eso te imploramos que tú intervengas por amor de tu nombre. Al creer, Dios, que así lo harás y has de obrar mucho más, te agradecemos y todo lo dejamos en tus preciosas manos, por tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.